Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos hablar sobre la importancia de la comunicación cooperativa en la resolución de conflictos. Uno de los ingredientes clave para la resolución de conflictos es la comunicación. Pero, ¿de qué manera vamos a comunicarnos? Los pasos a seguir para aplicar esta comunicación cooperativa son los siguientes. Lo primero, aplicar la escucha activa y la comunicación asertiva. Hagámonos preguntas como ¿qué quiere decir?, ¿qué quiero? O ¿cómo nos sentimos? Lo segundo, es importante identificar las necesidades de cada uno. Es decir, vamos a hablar de qué necesito yo y qué necesitas tú. A continuación debemos identificar intereses y necesidades en común. Hagámonos preguntas como ¿en qué coincidimos? ¿Qué tenemos en común? ¿Cuál es el objetivo al que pretendemos llegar ambos? Después también podemos pensar en diversas opciones de solución. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Y ampliar el abanico de soluciones participando ambas partes en la propuesta. A continuación elegimos la que nos sirva para seguir adelante. Y por último construimos un acuerdo de compromiso y si es necesario, lo escribimos.